Entonces, ¿podemos saber la verdad sobre la masturbación? Comenzamos con un gancho bastante potente para referirnos no al tema de la masturbación en sí, que para eso hay muchos vídeos sobre sexología. Hola, en este vídeo voy a enseñarte cómo debes masturbarte. ¿Qué clase de sitio es este? Sino que vamos a hablar de los mecanismos de evasión, de la compulsión y de la obsesión. Siempre pongo este ejemplo: si tú te preparas un gin tonic y le echas más tónica y menos ginebra, el resultado final te va a dar más gases que otra cosa. En cambio, si le pones más ginebra, Dale, yo te aviso, todos felices y adiós compromiso. empobreces la mezcla y deja de ser un gin tonic para convertirse en otra cosa. Ya no puedo, pero voy a sacar el fuá. Pues la vida es como un gin tonic. El vaso es tu vida, la ginebra es el placer y la tónica es el medio necesario para que el placer pueda existir. Por eso el gin tonic perfecto lleva una mezcla equilibrada de ambos y puedes jugar con las proporciones según el momento. Pero sabiendo que si te pasas de alegría, lo que estás haciendo es embriagarte. Y si te quedas corto, pues ¿para qué vivir, no? Veamos qué le responde este gurú al estudiante que le preguntó sobre la masturbación. Quédate hasta el final del vídeo que te voy a contar lo que hacen los monos. Tu biología no es la prioridad de tu vida. Es una parte de tu vida. Esta capacidad cerebral llegó para que tu inteligencia se convierta en la prioridad de tu vida. Y si te vuelves consciente, tu conciencia se convierte en la prioridad de tu vida. La biología es la prioridad de un toro. Está bien para él, eso es todo lo que sabe. Pero la biología no debe ser la prioridad de una vida humana. Es parte de nuestra vida. No la estamos negando. ¿Cuánto de esto se necesita para ti? Tú eres el mejor juez. Pero al mismo tiempo, viniste aquí no a explorar tu biología. Que no tienes necesidades biológicas, las tienes. Está bien, pero deben estar en la periferia, no deberían convertirse en el núcleo de tu vida, porque estás revirtiendo el esquema evolutivo que ha puesto tu inteligencia y conciencia al frente. En lugar de eso, tú pones tu biología al frente. Mira, la inteligencia animal funciona solo para su biología. Cómo conseguir su comida, cómo conseguir su pareja, esto es todo. Si la inteligencia humana también funciona así, estás contradiciendo el proceso evolutivo. Esto no significa que no tengas un cuerpo. El cuerpo tiene sus necesidades, igual que hay hambre física. También hay sexualidad. Pero ¿en qué medida? Es tu elección. Los mecanismos de evasión son ese dulce que necesita tu alma de niño para ser feliz. Son una parte pero no un todo, y sirven para olvidarnos de las penas. Estoy nada más deseandito, riapita, mira, de coger la puerta y salí corriendo como las locas. Desconectar, romper las cadenas de pensamiento tóxico, autodestructivo y reconectar con las pilas cargadas y la conciencia más limpia. Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informar. Pero si te cargas más de la cuenta te quemas, y si te intoxicas te envenenas. ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Te hablo del perfecto gin tonic. Cada uno tiene sus mecanismos y son todos iguales. Hay quien se refugia en el alcohol, otros en las drogas, la ludopatía, los videojuegos, las series de Netflix. Y algunas cosas en su justa proporción pueden estar bien y no hacen ningún daño. El problema es cuando te pasa. Por horticón, saticón y viricón, nadie sabe cómo detener la inflación. Imagina que necesitas hierro y yo te doy dos opciones. La primera, un plato de lentejas de madre. Hoy vamos a hacer unas lentejas con chorizo y verduras O sea, con su hierro, su laurel, su choricico. súper deliciosas. La segunda, te suelto una hostia con una viga, te dejo sin dientes y te doy hierro para un mes. Evidentemente era una broma, pero me sirve. No es lo mismo comerse un plato de lentejas que una viga cuando uno necesita hierro. Y no es lo mismo. Paquita, vete arriba y pon al fresco este besú. Que Paquita, vete arriba y ponte fresca que ya sube. Igual que no es lo mismo tomarse 2 cervezas que emborracharse, porque cuando te alcoholizas y lo haces con frecuencia, además de estar huyendo de la realidad, estás empobreciendo tu salud. Los mecanismos de evasión son para eso, para huir de la realidad. Pero ojo, que no es lo mismo correr que huir. Y no es lo mismo. Tú puedes alejarte un rato porque todos necesitamos un respiro, pero luego volver y solucionarlo. El problema es cuando abusas de ellos para escapar de algo en puesto de solucionarlo, que es mucho más rápido. ¡Oh, qué consejo más genial! Porque el problema lo llevas atado a ti con hilo de pescar. Pero tú en puesto de coger unas tijeras, lo que haces es correr y seguir llevándolo contigo. Chico, córtalo, solucionalo.
Y si no tiene solución, acéptalo. Dejarás de cansarte tanto, ¿no? Hay problemas que necesitan más trabajo que otros para buscarle la solución. Pero los mecanismos de evasión no son una solución en sí, y menos cuando se hacen compulsivamente, convirtiéndose en muchos casos en una obsesión. Y ahí ya sí que te harás cargado con todo el equipo, porque a tu problema le estás añadiendo otro problema, que es el de las adicciones y el tiempo que pasas drogado con cualquier tipo de sustancia o acción. Es tiempo vacío y perdido. Hay gente que se obsesiona con el trabajo, por ejemplo, por citar algo que sea más políticamente correcto. Pero al final es lo mismo, huir. Estás en una habitación con tu demonio, pero en lugar de confrontarlo te tapas los ojos y esperas a que se vaya o que se aburra, yo qué sé. Los mecanismos de evasión están para evadirse, pero solo un rato, porque si no se convierten en mecanismos de compulsión o de obsesión. Porque si alguien quiere escapar de la cárcel y se pasa la vida fuera, ni está escapando ni está libre, está fugado. Esta pregunta viene porque la estás usando para derramarla en las sábanas de la universidad. ¿De acuerdo? Si así es como la estás usando, bueno, esa es tu compulsión, estás haciendo lo que estás haciendo. Esto no es algo para ser juzgado moralmente. Ese no es el punto, es una cuestión de cuál es el nivel de compulsión que uno tiene.